Toda la maldición que está en la Biblia, Jesús te salvó de ella. No es la voluntad de Dios tu Padre que tú estés recibiendo en este mundo, sufriendo en este mundo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto estar con ustedes para que esta continuación de nuestras conferencias de domingo. Hemos estado tratando un tema súper interesante y un tema exhaustivamente tratado. ¿Cuál es? La salvación. ¿Qué es esto de la salvación? ¿Qué significa esto de ser salvo, etcétera, etcétera? Nuestro primer tema que vimos hace 15 días, importantísimo, es definir si existe o no existe Dios. Concluirlo, ¿verdad? Y utilizamos para esto más que una confrontación, diría yo, más bien entre la metodología científica materialista. ¿Contra qué? Contra las Escrituras, la palabra de Dios. Y bueno, eso ya lo vimos, ya lo analizamos bien, sabemos que Dios es, que Dios existe, que Dios nos ama. Luego, hace 8 días estuvimos viendo acerca de la salvación. Y hay varias preguntas, les decía yo, que tenemos que responder. Estábamos respondiendo la que dice, ¿de qué nos salvó Dios? ¿De qué nos salvó Dios? Yo espero que ya podamos terminar en este domingo, ¿sí? Bueno, habíamos visto en base a una cita de Éxodo, vimos que al final tenemos un enemigo y esto quiere decir que estamos en una guerra y que hay un enemigo, hay un adversario poderoso. Y quiero yo comenzar en este tema. El tema es tienes un enemigo. ¿De qué nos salvó Dios? Primero hay que establecer que tenemos un enemigo, ¿sí? Ya obviamente sabemos que el enemigo se llama Satanás o diablo, etcétera, pero vamos a verlo en la Biblia. Vamos a estudiarlo en la Biblia. Para empezar, vamos a ir al libro de Efesios 6 y vamos a leer del versículo 10 al 18. Nada más que voy a usar en esta ocasión una versión diferente a la Reina Valera, que es la Palabra de Dios para Todos, PDT. Sí, esta versión me gusta mucho cómo lo describe en un lenguaje, digamos, más entendible, más usado por nosotros. Y dice así, finalmente, y aquí empieza la conclusión, en la Reina Valera dice por lo demás, aquí dice finalmente, esto es una conclusión. Y es bien importante, es el resumen, pues, de lo que se viene enseñando en todo el libro de Efesios, que es el Evangelio. Finalmente te dice, esta es la recomendación, confíen en el gran poder del Señor para fortalecerse. Y esto obviamente trae una implicación. Si no hubiera una guerra, si no hubiera un enemigo, pues ¿de qué necesitamos fortalecernos? Entonces la implicación es que hay que fortalecernos en el gran poder del Señor, y que tú y yo sabemos que no son rayos, ni relámpagos, ni centellas, así, ni siquiera los ángeles son el gran poder de Dios. El gran poder de Dios es su palabra, es lo que lo hace Dios. Él solo tiene que pensarlo y decirlo. Lo dice y se va a hacer. Lo que Dios diga, eso se va a ejecutar. Es por eso que sabemos claramente que si hay algo que Dios no puede hacer, aunque es el todopoderoso Dios, sí, el omnipotente Dios, pero hay una cosa que Él no puede hacer, y esa es mentir. No hay manera que Dios pueda mentir aunque quiera. De repente hay personas que vienen y se me acercan molestos porque yo digo esto. ¿Cómo Dios no va a poder hacer algo aunque Él quisiera hacerlo? Pues no puede mentir. Porque si Dios dice ahorita, bueno, el cielo es rojo, para tratar de rebatir a Ricky Ricón, pues como Él es Dios, y Él lo dijo y salió de su boca decir el cielo es rojo, ¿qué crees que va a pasar? El cielo se va a volver rojo. Lo que Dios diga, eso va a suceder. Y en el momento que lo diga, o sea, a lo mejor unos segundos antes de decirlo, pudiera ser que no fuera una realidad o una verdad para nosotros, pero si Dios lo dice, por ser Dios, en ese momento se vuelve una verdad, porque es el todopoderoso Dios. Ajá. Y aquí dice entonces
que nos fortalezcamos en su gran poder. Y su gran poder es su palabra. Luego dice, protéjanse contra los engaños del diablo con toda la armadura que les da Dios. Entonces ya estamos viendo aquí varios puntos interesantes. El enemigo se llama diablo, aquí le dicen el diablo, y además tenemos una armadura para pelear la buena batalla de la fe, y es la armadura que Dios nos ha dado. Luego enseguida dice, nuestra lucha no es contra seres humanos. Estas son buenas noticias, porque si tú pensabas que tu enemigo era tu suegra, o tu suegro, o tu vecino, o tu cónyuge, o yo no sé qué, estás equivocado. Es parte de la estrategia del diablo, el que tú confundas con quién es, el que tú no sepas contra quién estás peleando, y así tú pienses que son los compañeros de trabajo que no te soportan porque eres cristiano, te critican y te hacen la política, la grilla y bla. No, amado, amada, nuestra lucha, dice claramente, no es contra seres humanos, sino contra gobernantes, contra autoridades. Cuando dice gobernantes digo, caray, y luego dice autoridades, caray, contra poderes de este mundo oscuro y contra fuerzas espirituales malignas del cielo. Aquí del cielo ya nos está esclareciendo, nos está enfocando la mirada para que veamos contra quién es la guerra. Contra los demonios, son espíritus, ¿sí? Eso es Satanás y todos sus ángeles caídos. Dice, por esta razón, vístete con toda la armadura de Dios, tenemos una armadura, y así soportarás con firmeza cuando llegue el día del ataque de Satanás. Y después de haber luchado mucho, todavía podrás resistir. Y enseguida viene y describe la armadura, que lo vamos a ver más adelante, yo creo, a la hora que definamos bien la guerra. Pero no queremos ahorita estudiar lo de la armadura. Así que ya queda claro que tenemos un enemigo que es espiritual, sí, y que se la trae contra nosotros. Así que solo Dios nos puede salvar de ese enemigo. Dice en el libro de Génesis 3:1. Después de la creación, dice, la serpiente era más astuta. Aquí sí voy a leer ahora la nueva versión internacional. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Mentira, ¿verdad? Es una mentira, eso jamás lo ha dicho y jamás lo dirá nuestro Dios y Padre. Él es bueno. Dios es bueno, di conmigo, Dios es bueno, Dios me ama. Pero así viene el demonio, así viene Satanás, que en esta ocasión, ¿verdad? Se vistió con una serpiente, se disfrazó, se metió dentro de esta serpiente para para manifestarse físicamente a Adán y a Eva, y empieza con una mentira. Él es mentiroso, él es embaucador. Este enemigo lo único que tiene para pelear contra de ti son mentiras, embaucarte. La mentira la usa para convencerte. Ahora bien, ¿quién es este espíritu demoníaco? Bueno, él tenía un nombre en el cielo, como sabemos, hay seres angelicales, o hay querubines, hay serafines, hay ángeles, y hay algunos comandantes, digamos, por así decirlo, y no es por así decirlo, son de hecho comandantes del ejército de Dios, que fueron creados por Dios. Uno de ellos es Miguel, el arcángel Miguel, que es el encargado y responsable de todos los guerreros del Señor, son los ángeles que pelean a favor nuestro. El otro arcángel es el arcángel Gabriel, que es el encargado de mandar los mensajes, es el mensajero, son los ángeles que Dios utiliza, todos los que están bajo el gobierno o bajo la autoridad del arcángel Gabriel. ¿Para qué? Para llevar mensajes, noticias, avisos, sí, por toda la creación. Y ahí hace muchísimos años existía otro arcángel que se llamaba Lucifer, ¿verdad? O luz bella, luz de Lucifer.
De este Luzbel o Lucifer, que era el encargado de la alabanza a Dios, nada más de levantar la hermosura de nuestro Señor, dice así, fíjate, en Isaías 14, 12 al 15. Ahora sí te voy a leer la Reina Valera. Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Y sigue ahí la historia de este ángel, que ya no es un ángel caído, y que dice que arrastró consigo a la tercera parte de los ángeles. Esto lo dice ahí en el libro de Apocalipsis. O sea, la tercera parte quiere decir todos los que él estaban bajo su autoridad. Y entonces ahí tenemos precisamente lo que habíamos leído. Toda una organización diabólica, ¿verdad? Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales en las regiones celestes. Luego Jesucristo nos enseña que también hay hombres fuertes, hombres de autoridad, o sea, espíritus diabólicos que ejercen autoridad sobre regiones en este planeta. Así que tenemos aquí todo esto de los demonios. ¿Cuál es el problema que tenemos? El problema que tenemos es lo que dice la Biblia ahí en Oseas. Mi pueblo está pereciendo por falta de conocimiento. Y enseguida dice, porque no pusiste atención, porque no me creíste, porque no me atendiste. Déjenme lo busco. Vamos a medio analizarlo aquí. A ver, Oseas, acá está. Aquí lo tengo. Vamos a Oseas, capítulo 4. Sí. En la Reina Valera. Dice, mi pueblo fue destruido, 4:6. Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré, dice, del sacerdocio. En la Nueva Versión Internacional dice, pues por falta de conocimiento mi pueblo ha sido destruido, puesto que rechazaste este conocimiento. Y ahora déjenme ver la PDT, que dice, mi pueblo está destruido porque no conoce a Dios, ya que no quisiste conocer a Dios, yo tampoco te aceptaré. Wow, qué fuerte, ¿no? Dice, y en la de Dios habla hoy, dice, puesto que tú olvidaste las enseñanzas de tu Dios. ¿A qué me refiero? A que tenemos esta enseñanza de este mundo espiritual, de estos enemigos, y a nosotros nos parece una fábula. Creemos que esto es como un cuento de hadas. Y familia, la advertencia es clara. Tú y yo creemos y estamos convencidos que la Biblia es la palabra de Dios, la manera en que Dios nos enseña. Y Dios nos advierte claramente que estamos en guerra, que hay que pelear y que tenemos un enemigo. Y ese enemigo es Satanás. Y que tiene toda una organización diabólica, ¿verdad? Bien estructurada para hacerte la guerra a ti y a mí siempre, todo el tiempo. Y está tratando de destruirte y está tratando de destruirme a mí. Y aquí quiero regresar. ¿Cuál es el arma favorita de Satanás? O digamos, no sé si ustedes se acuerdan que la Segunda Guerra Mundial pudo terminar gracias a que se hizo explotar un par de bombas atómicas, ¿verdad? El conocimiento de la bomba atómica fue así como lo que detuvo ya la Segunda Guerra Mundial, y hasta ahí llegó, por lo menos en contra de lo que era el que sobraba de los tres ejércitos que traían este desorden mundial, uno Alemania, otro Italia y otro Japón. Bueno, ¿cuál es la bomba atómica de Satanás?
La acabamos de leer, está ahí en Génesis 3:1. Cuando él engañó a Eva y a Adán, a Eva y a toda la humanidad representada ahí, ¿sí? Con las mentiras que utilizó, lo que logró es que traspasara al ser humano su fe, su creencia, su confianza de Dios hacia él, hacia Satanás, ¿verdad? ¿Por qué? Porque luego dice Eva, cuando Satanás le dice, ¿a poco es cierto que Dios no los deja comer de ningún árbol? Eva contestó bien, dice, no, no es verdad, lo que tú dices, estás mal informado. La verdad, establece Eva ahí en Génesis 3, la verdad es que Dios nos permite comer de todos los árboles del huerto, excepto de este, porque dijo Dios. Y mucha atención, dijo Dios quiere decir, tengo palabra de Dios. Dijo Dios, tengo una palabra de Él, que no comiera porque si como de Él voy a morir. Y la serpiente Satanás contestó rápida e inmediatamente, no morirás, no morirás, porque sabe Dios, ¿sí? Porque sabe Dios y bla, 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 empieza a enredarlo con sus mentiras. No quiero irme a lo que sigue, de qué sabe Dios eso. La cosa aquí importante es que tajantemente Eva dijo, Dios dice moriré, y este contesta, no vas a morir. Uh-huh. Y para mí siempre, y esto a lo mejor me han escuchado ya predicarlo, enseñarlo muchas veces, pero en verdad es que el dilema sigue siendo el mismo. Es asombroso, asombroso que eso sucedió, no sé, hace 6,000 años, no sé cuánto, el problema que tenemos tú y yo hoy en este día es el mismo. Es exactamente el mismo. Tú que estás pasando por problemas, aflicciones o enfermedades, sí, problemas económicos, familiares, estás en el mismo dilema. ¿Qué quiere decir la palabra dilema? Dos caminos enfrente. Dos, una bifurcación. Tienes que tomar una decisión. ¿Y cuál es la decisión? Bueno, pensemos cuál era el dilema de Adán y Eva. Es este. Acá en la mente tanto de Adán y Eva es, ¿sí? Dios mi creador dice una cosa, este bicho rastrero dice otra cosa. ¿Quién de los dos dirá la? Dirá la, ¿verdad? La verdad. ¿Quién de los dos dirá la verdad? Porque la verdad es importante, importantísima, ¿sí? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Al caminar en la verdad es caminar en luz. Uh-huh. Así que el dilema, ¿quién de los dos dirá la verdad? Porque enseguida entonces va la misma pregunta de otra manera, ¿a cuál de los dos le voy a creer? ¿A cuál de los dos le voy a creer? ¿A Dios mi Padre que me dijo, si como de este árbol voy a morir? ¿O este que dice que no voy a morir? No, y además me la pintó más bonita porque no solo no voy a morir, sino que además bla, 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 porque son puras mentiras del diablo. Él solo tiene mentiras en esta guerra que te está haciendo, ¿ok? Yo no pongo el ejemplo, a mí me gusta mucho poner el ejemplo en cuestión de las enfermedades. ¿Por qué? Porque gracias a Dios he visto tantos y tantos y tantos milagros que han sucedido. He visto cánceres sanar, he visto el SIDA ser sanado, he visto, wow, maravillas, maravillas, cegueras, a los ciegos ver. Dios me ha permitido experimentar muchas de estos milagros a través de mi vida de andar con Él. Por eso me gusta, tú sabes que este libro es la Biblia es la palabra de Dios y la palabra de Dios es la verdad. Ya te expliqué, Dios no puede mentir, es lo que lo hace Dios. Si Dios lo dice, se hace. Si Dios lo habló, se ejecuta. No hay manera de que no suceda. Por eso Jesucristo dijo claramente, ¿verdad? Y sin apenarse ni acobardarse, al contrario, Él dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no va a pasar. Y aquí hay algo hermoso que Dios dice, ¿sí? Uso este ejemplo porque yo creo que la mayoría, no, ni la mayoría, no me voy a decir, el 100% de nosotros, de los que están ustedes ahorita viendo esta conferencia, lo ha vivido y ha experimentado esto. Ajá.
el mundo dice una cosa, el mundo es el sistema que Satanás ha diseñado. Jesucristo lo definió a Satanás como el príncipe de este mundo. Y este mundo tiene, pero bien diseñado su forma de actuar. Me acuerdo ahorita, por ejemplo, de hace muchos años, no muchos ya, pero algunos, no sé, 10 o quizás 20 años, comenzaron a salir unos anuncios en la televisión, donde salían locutores famosos o locutoras famosas anunciando medicinas. Pero para anunciarlo primero te mostraban algún síntoma. Es que si usted, por ejemplo, se ha levantado en la noche a ir al baño varias veces, lo más seguro es que usted tiene esto. Así que esta es la medicina fulana de tal. Y al rato otro anuncio. Bueno, si usted tiene estos síntomas, si usted, no sé, le da comezón acá y bla, 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 pues este es el problema y esta es la medicina. Y, y lo curioso del sistema del mundo, y tú podrás comprobarlo, a lo mejor te acuerdas, es que a veces estabas viendo la tele, veías el anuncio y decías, híjole, y te volteabas a tu cónyuge, a la persona con la que estabas en la tele, y le decías, oye, yo tengo eso, a lo mejor tengo esa enfermedad. Y entonces te pones de acuerdo con el sistema del mundo, porque ya no los doctores, sino y ahora la televisión, o antes la comadre o alguien te decía, no, pues si te dolió la cabeza, probablemente es esto, probablemente. Y todo el mundo le hacía al médico y todo el mundo te decía de que estabas enfermo. Bueno, al final, pues fuiste al médico, el médico vio tus síntomas, te hizo todo, te cobró una lana, y te dio te mandó unos análisis. Fuiste a que te hicieran los análisis, te sacaron la sangre, las radiografías, tomografías, y ahí vienes, ¿verdad? Con todo, que también te sacaron una lana. Y esto es importante, no creas que lo digo nada más por decir, porque hay un ejemplo de esto en la Biblia. Entonces ya el médico ve todo esto, y te dice, bueno, usted está muy mal, usted tiene esto y esto y esto, y bueno, pues hay que, es cáncer, o hay quimioterapias, o hay que hacer esto, o hacer esto otro, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y eso es lo que dice el médico, y eso es lo que dice el mundo. Pero, ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? Aquí el problema es seguir pensando que esto es una fábula, seguir pensando que esto no es la verdad, ¿sí? Porque aquí dice claramente en Isaías 53:4, hablando de Jesucristo y su sacrificio en la cruz, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Eso es lo que dice Dios y esa es la verdad. Así que tú tienes por un lado lo que dice el mundo, o lo que dice aún tu propio cuerpo, y por otro lado lo que dice la Biblia. Y a lo mejor pues lo que estás escuchando a un pastor, o lo que tu pastor dice, o lo que tu líder dice acerca de la fe, y vamos a orar para que Dios te sane, etc. Bueno, por un lado tienes el mundo, tienes tus análisis, tienes tu doctor, ya le pagaste, la medicina, todo eso, y por otro lado tienes la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Quién de los dos dirá la? ¿A cuál de los dos le vas a? Eso es todo. Ese es el dilema. Y sucede lo mismo en la economía, en tu economía, en tu matrimonio, en tus problemas familiares. ¿Sí? Tú encuentras que el mundo, el problema te está hablando fuertemente y Dios te dice algo al respecto. ¿Quién de los dos dirá la verdad? ¿A cuál de los dos le vas a creer? Porque estamos hablando de un mundo espiritual, acuérdate, ¿sí? Si tú consideras que Satanás y sus demonios es una fábula, ¿verdad? Entonces hay que empezar a arrancarle las hojas a la Biblia y a desechar las fábulas. Como esta también, ¿no? De Isaías 53. Como Jesús va a llevar mis enfermedades. Bueno, ¿sabías tú que el martirio de la crucifixión, que fue inventado a un tiempo, mucho tiempo antes que
Jesucristo, pero era tenía un objetivo, este martirio. Es una especie de terrorismo. ¿A qué me refiero? Estos, los gobernantes, los emperadores, los que llegaban a dominar una nación, crucificaban a los que bandidos o a los que quisieran crucificar con la idea de aterrorizar al pueblo. ¿Por qué? Porque la crucifixión estaba diseñada para que la persona durara ahí, no sé, pues unos 4, 5, hasta 10 días, vivo, en agonía, ¿sí? Él debería de morir ya de agonía. Por eso, al final, como digamos, una concesión a los judíos que Pilatos les dio, les rompían las piernas. ¿Para qué? Porque al estar colgado, ¿sí? En una cruz y los pies clavados así, aparte del dolor y lo que tú quieras, pues es muy cansado. Entonces la gente se cansa y se dejan caer, entonces los brazos van para arriba, ¿verdad? Y esta posición así, si me ven así, hace que las costillas presionen los pulmones. Y entonces la gente no puede respirar al ratito. Se cansan, se están asfixiando, entonces tienen que hacer el esfuerzo de incorporarse otra vez. Al rato ya, pues porque están desangrados, porque están ya muy cansados, muy lastimados, y así están. La idea de esto es que los familiares, los amigos y todos que lo están viendo durante días en agonía, se aterroricen, vayan, supliquen, ¿verdad? Ya mátenlo, por favor. Clemencia. Y entonces, para matarlos, les rompían los pies, y entonces ya quedaban colgados y terminaban asfixiados. Bueno, pues, ¿qué crees? Para empezar, que a Jesucristo no le rompieron ni un solo hueso, a los otros dos sí, y la Escritura dice que ningún hueso sería roto, se pueden contar todos sus huesos. Y luego, que Jesucristo nada más duró 3 horas, 3 horas en el suplicio. Hasta Pilatos, cuando le avisaron es que ya se murió, dijo, ¿qué? ¿Cómo? Sí, o sea, pues ¿qué le hicieron o qué? Si tenía que durar ahí días, pues ya se murió. ¿Cómo es que duró nada más 3 días un hombre, yo pienso el hombre más sano que había en el universo, Cristo Jesús, que jamás había pecado? ¿Cómo es que nada más duró 3 horitas? Aquí dice la Escritura claramente, Él sufrió todos mis dolores, todas mis dolencias, todas mis enfermedades, las mías, las tuyas, las de Jonathan, las de Super San, las del pastor, las de toda la humanidad. Cáncer, el SIDA, el COVID-19, todas las enfermedades de repente se le pegaron, porque la enfermedad es un resultado del pecado. Dígalo conmigo, la enfermedad es un resultado del pecado, porque la paga del pecado es muerte, la paga del pecado es muerte, y entre que pecamos y llegamos a la muerte, pues ahí están todas las enfermedades. Así que la enfermedad es una consecuencia del pecado, y Jesucristo pagó todos tus pecados, llevó todas tus enfermedades, sufrió todas tus dolencias. Esa es la verdad, que tú ya no mereces ni nada, no hay derecho alguno, espiritualmente hablando, y acuérdate que lo espiritual, que lo natural, lo que vemos, es un reflejo de lo espiritual, lo verdadero es lo espiritual, ¿sí? Así que tú no hay derecho alguno, no hay razón alguna por la que tú debas de sufrir alguna enfermedad. Pero bueno, ya haremos de hecho creo que tenemos una serie acerca de cómo ser usted sanado, que se la recomiendo mucho. Aquí no estamos hablando de eso, estamos hablando de salvación. La salvación, ¿sí? Y de veras, lo siento en mi corazoncito volver a decirlo. Si tú estás pasando por enfermedad, angustia o tribulación, busca en el histórico de nuestras páginas. Tenemos una serie ahí sobre cómo puede usted ser sanado, porque no es voluntad de Dios que tú estés enfermo. ¿Ok? Bueno, pero el chiste es ahora, el pecado, ¿cuál es? Incredulidad a la palabra de Dios. ¿A quién le voy a creer? La palabra de Dios dice una cosa y es la verdad, pero pues mi cuerpo o mi economía dicen otra. Y aquí entra ese enemigo, esa bomba atómica que se llama pecado. Incredulidad a lo que Dios dice. No le estamos creyendo a Dios por causa de las mentiras del diablo, de Satanás.
De hecho, hasta una gran parte de los cristianos piensan o están creyendo que Satanás no existe, como te dije, que es una fábula, ¿verdad? Ya casi esto es medieval, que tú estés en pleno siglo XXI hablando de Satanás y sus demonios. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Y a quién le conviene que no se sepa de él? Desde luego al diablo. Porque ¿de qué nos salva el Señor? Estamos hablando de qué es la salvación y de qué me salva el Señor. Bueno, Dios me está salvando del pecado y de la muerte, ¿sí? ¿Qué es la salvación? ¿Sí? ¿Qué es? ¿De qué nos salva el Señor? Es del pecado y de la muerte eterna. ¿Por qué del pecado? Porque Cristo Jesús pagó todos tus pecados. Y si Él pagó todos tus pecados, pagó todas sus consecuencias, entre ellas la enfermedad, la escasez económica, la violencia que luego sufres, ¿sí? Y muchas cosas más. Toda la maldición que está en la Biblia, Jesús te salvó de ella. No es la voluntad de Dios tu Padre que tú estés recibiendo en este mundo, sufriendo en este mundo. Oh, pero hay un enemigo, un enemigo que es un mentiroso, es el padre de la mentira, es mentiroso y padre de mentira. Lo vamos a buscar aquí en el libro de San Juan. Si tú me quieres acompañar, es, si no mal recuerdo, San Juan 8. San Juan 8, creo que sí. Sí. Ahí nos va a decir cómo es que sí. O sea, si tú crees en Jesucristo, Jesucristo te está hablando de este enemigo, de este demonio, ¿verdad? Sí, de este demonio que es Satanás. Dice en el verso 44, fíjate, en el verso 43 les dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mis palabras? Es Dios, es Jesús diciéndote, vosotros sois hijos, sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él, Satanás, ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? Y a mí, porque digo la verdad, dice Jesucristo, ¿no me creéis? Ya deja de pensar que Satanás es una fábula. Es un enemigo y es un enemigo real. ¿Sí? Es el causante de todos tus problemas y aflicciones. No es tu vecino, no es tu vecina. Tu pelea no es contra carne ni sangre, dice el Señor, es contra principados y potestades. Y Él te incita primero a pecar, Él te tienta a que peques, para luego condenarte con sus mentiras y engañarte y hacerte sentir que no vales, que no sirves, que no eres un buen cristiano, que eres poca cosa y que mereces tanto la enfermedad como la muerte al final. ¿De qué te salvó Dios? ¿De qué te salvó Jesús? De todo esto que te estoy hablando. De todo esto. Tú necesitas aceptar, creer y recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Ya lo hiciste, eres un hijo de Dios, nacido de nuevo, tienes un Padre y es el todopoderoso Dios. Y tu destino es el cielo y tu destino es la gloria con Él. ¿Sí? La salvación. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda más, tenga vida eterna. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya te salvó del pecado, ya te salvó de la muerte. Ahora tienes derecho a la vida eterna, participar de la naturaleza de Dios. Dice en el verso 17 de Juan 3, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. A mí me gustan estos dos versículos, el 16 y el 17 de San Juan 3, hacerlos personales. ¿Sí? Que es lo que te quiero invitar. ¿Sí? Busca ahí San Juan, bueno, aquí va a aparecer seguramente en el cintillo, Juan 3, 16 y 17. Y vamos a cambiar, vamos a hacer un cambio. ¿Cómo se hace personal la Biblia? Bueno, porque es la palabra de Dios. Mi Padre, mi papá, y la escribió ¿para quién? Para mí, para ti. ¿Sí? Es personal. Y entonces, donde dice mundo, le vamos a quitar mundo y vamos a poner tu nombre. En estos dos versículos, donde veas que dice mundo,
pon tu nombre, y donde dice todo aquel también, ¿sí? Es tu nombre, eres tú el que está ahí. Uh-huh. Vamos a hacer una prueba, ¿sale? Vamos a hacer la primera prueba que dice, en voz audible, ¿eh? 1, 2, 3, porque de tal manera amó Dios a Ricky Ricón, ese soy yo, que ha dado a su Hijo unigénito para que Ricky Ricón, que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo a Ricky Ricón para condenar a Ricky Ricón, sino para que Ricky Ricón sea salvo por medio de él. Sea salvo, tenga la salvación. ¿Listos? Esa fue prueba. Ahora va el día de veras. 1, 2, 3. Porque de tal manera amó Dios a Ricky Ricón, que ha dado a su Hijo unigénito para que Ricky Ricón, que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo a Ricky Ricón, ¿sí?, para condenar a Ricky Ricón, sino para que Ricky Ricón sea salvo por medio de él. Entonces, en estas dos conferencias, que nos quede bien claro que Dios nos ha salvado del pecado y de la muerte, del pecado y de la muerte. Romanos 8:1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay, ninguna, para los que están en Cristo Jesús, los cuales no andamos conforme a la carne, sino estamos conforme. Pecamos, caemos, sí, pero nos levantamos y corremos a Dios en vez de huir de Él. Nos arrepentimos, confesamos nuestros pecados. No andamos conformes con la carne. Si estuviera conforme con la carne, pues pecar y pecaría y seguiría pecando feliz de la vida. Los pecadores pecan, es lo que saben hacer y les gusta hacerlo. Pero tú y yo, hijos del rey, nada de eso. Así que, entonces, dice así, de nuevo, ahora pues ninguna condenación hay a los que están en Cristo Jesús, esto es tú y yo, los cuales no andan conformes con su carne, sino están conformes con el Espíritu Santo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la ley, pon atención, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha hecho libres, salvos, salvación, libres de la ley del pecado y de la muerte. ¡Wow! ¡Wow! ¿De qué te salvó Dios? Si alguien te pregunta, o tú alguna vez no podías contestar esta pregunta, te lo digo tajantemente, puedes decir, del pecado y de la muerte, ¿sí? De la influencia de Satanás. Ya no le pertenezco, ya el diablo nada tiene en mí, ahora le pertenezco a Dios Todopoderoso, soy un hijo de Él, Cristo Jesús es mi Señor y Salvador. ¡Wow! ¡Qué gusto me da esto! ¡Qué alegría! Ya me prediqué a mí mismo, y esto me gusta. Bueno, vamos a terminar haciendo la oración para aceptar a Jesucristo, para aceptar este regalo, para ser salvos, para ya sacudirnos la influencia de Satanás en nuestras vidas y el derecho que él tenía antes de esta oración. Él tenía el derecho, éramos esclavos del pecado, pero una vez que aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, ya no tiene más derecho. Y eso se hace con una simple oración, sí, de fe, una oración creyendo. Puede ser una como esta o otra más sencilla. A veces la mía pudiera ser un poquito larga o rebuscada, pero lo único que tienes que decir, Señor, creo en ti. Ven a mi vida, ayúdame, te acepto lo que hiciste por mí en la cruz. Punto y se acabó. Pero yo les quiero invitar a que lo hagan. Si tú ya lo hiciste, no importa, vuélvelo a hacer conmigo. A lo mejor algunos de ustedes que nos están viendo se apartaron del Señor hace tiempo, ¿verdad? Y el diablo te ha engañado con sus mentiras y todo. Yo te digo en el nombre de Jesús, Él no tiene poder sobre de ti. Tú sigues siendo un hijo amado de Dios. Lo único que tienes que hacer es lo que hizo el hijo pródigo. Regresar. Y con esta oración tú regresas. Regresas al amor de tu Padre. Así de sencillo. Es que yo hice todo. Dios dio a su Hijo para pagar todos tus pecados, pasados, presentes y futuros. Él lo hizo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque te ama. Uh-huh. Así que repitan todos ustedes conmigo levantando su mano al Rey. Digan fuerte, en voz audible y que se oiga. Digan conmigo, Señor Jesús. No los oigo. Señor Jesús. Señor Jesús.
Yo creo Yo creo que eres el Hijo de Dios, que eres el Hijo de Dios, que veniste a este mundo que veniste a este mundo de la Virgen María de la Virgen María para pagar todos mis para pecados. pagar todos mis pecados. Y yo he sido un pecador. Y yo he sido un pecador. Por eso te digo Por eso te digo que sí acepto. que sí acepto. Acepto tu sacrificio de amor, Acepto tu sacrificio de tu amor, sangre preciosa, tu sangre preciosa, derramada hasta la última gota derramada hasta la última gota, por amor a mí. por amor a mí. Hoy te abro mi corazón. Hoy te abro mi corazón. Te invito a entrar Te invito a entrar. porque quiero que tú, Jesucristo, Porque quiero que tú, Jesucristo, desde hoy y para siempre, desde hoy y para siempre, seas mi Dios, seas mi Dios, mi Rey, mi Rey, mi Señor, mi Señor, mi Salvador, mi Salvador, mi sanador, mi sanador, mi proveedor, mi proveedor, mi protector, mi protector, mi mejor amigo, mi mejor amigo, mi compañero, mi compañero, mi todo. mi todo. Ven, Señor Ven, Jesús. Señor Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios. Hay fiesta en el cielo, dicen, por alguien que haya hecho esta oración por primera vez o por segunda vez y está regresando con el Padre Celestial. Es lo que hizo el papá del hijo pródigo, hizo fiesta. A Dios le gustan las fiestas. Ajá. Bueno, te explico nada más. Si es la primera vez que hiciste la oración, pues has nacido de nuevo. Todos tus pecados fueron pagados y perdonados. El hombre viejo, la vieja mujer que tú antes eras, ya quedó crucificado, porque si Cristo murió, tú también moriste con él. ¿Sí? El que ahora eres, tú te levantas hoy como una hija, como un auténtico y legítimo hijo de Dios, nacido de nuevo. Y eso es lo mejor que puede haber. Tu destino es la eternidad con Dios. Has sido salvado de la ley del pecado, de la enfermedad, de la pobreza y de la muerte. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios te ama, porque Jesús te ama y lo hizo por amor a ti. ¿Ok? Déjenme orar nada más por ustedes que nos están viendo. Sí, bendecirlos en el nombre de Jesús. Cierren sus ojitos ahí. Padre, gracias, Señor. Gracias por esta enseñanza. Gracias por tus hijas y tus hijos que están viendo esto. Yo les bendigo en tu nombre, Señor. En tu nombre y en tu nombre, Señor Jesús, declaro vida. Donde el diablo, Satanás, el mentiroso, ha querido poner enfermedad y muerte, yo ahora hablo vida, vida a tu cuerpo, vida a tus ojos, vida a todo tu ser. Toda la creación de tu cuerpo es una maravilla de parte de Dios que Dios te dio. Y yo le digo a tu cuerpo, con autoridad, que tengo la autoridad que Jesús me dio, que funcione y que funcione bien. Y donde Satanás y su espíritu de enfermedad y muerte ha querido hacer valer un derecho que ya no tiene sobre tu vida y sobre tu cuerpo, en el nombre de Jesús, yo lo anulo, yo lo reprendo, yo lo ato y lo echo fuera de tu vida. Sé sano en el nombre de Jesús. Amén. Sé sano, sé próspero, sé libre, sé feliz. Dios está contigo y si Dios está contigo, ¿quién contra de ti? Muy bien, nos vemos dentro de 8 días. Vamos a seguir tratando este tema exhaustivo. Por lo menos ya sabemos de qué, ¿verdad? De qué me salvó Dios, de este enemigo y esta bomba atómica que es el pecado. Vamos a ver el tema de cómo nos salvó Dios, por qué nos salvó Dios y para qué nos salvó Dios la próxima ocasión. Nos vemos dentro de 8 días. Bendiciones.